A las 9 horas y 17 minutos de la mañana, hora de Venezuela, un misil aire-superficie AGM-65 Maverick, lanzado desde un caza F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea Venezolana, salió disparado de su soporte bajo el ala con un estruendo que sacudió el aire circundante, acelerando este proyectil de 275 kilogramos desde cero hasta Mach 0.9. Aproximadamente 1.100 km por hora, en apenas 6 segundos, mientras descendía en trayectoria casi horizontal buscando su objetivo, una plataforma petrolera estadounidense ubicada en aguas internacionales del Golfo de Venezuela, a 210 kilómetros de la costa venezolana, en una operación de extracción completamente rutinaria. Y aquí es donde necesito que prestes atención. Porque lo que pasó en los siguientes 3 minutos y 42 segundos no solo cambió el destino de esa plataforma y su tripulación, sino que desencadenó una respuesta militar estadounidense tan brutal y desproporcionada que Venezuela perdería aproximadamente $2.100 millones en equipamiento militar, más el 39% de su capacidad aérea en menos de 17 horas. Pero déjame retroceder un poco porque para entender cómo llegamos a este punto, necesitas conocer la serie absolutamente increíble de errores de juicio, malentendidos tácticos y francamente arrogancia pura que llevó al piloto venezolano a tomar posiblemente la peor decisión de su carrera militar: disparar misil contra plataforma estadounidense que técnicamente no había violado aguas territoriales venezolanas ni mostrado intención hostil. ¿Cómo demonios alguien llega a conclusión de que esto es buena idea? Pues déjame contarte porque la historia es fascinante en su estupidez. Mira, todo comenzó 48 horas antes cuando Venezuela decidió realizar ejercicio de patrulla aérea de gran escala, que llamaron Guardián Marino 2025. La idea, según planificadores militares en Caracas, era demostrar capacidades defensivas mejoradas después de haber invertido $490 millones en modernización de cazas F-16 durante año previo. El ejercicio involucraría activación simultánea de todos los escuadrones aéreos en región costera del país, simulación de interceptaciones contra objetivos marítimos y, lo más problemático, coordinación con asesores militares aliados que habían llegado 3 semanas antes, supuestamente para entrenamiento avanzado, pero que Estados Unidos sospechaba estaban recopilando inteligencia sobre patrones de operación de plataformas estadounidenses en región. Ahora bien, aquí está el primer error. Venezuela notificó a comunidad internacional sobre ejercicio mediante canales diplomáticos apropiados, pero mensaje fue vago sobre alcance geográfico exacto y duración específica, creando ambigüedad peligrosa sobre si ejercicio se limitaría a espacio aéreo venezolano o si radares estarían rastreando activamente objetivos en aguas internacionales adyacentes. Estados Unidos respondió mediante nota diplomática recordando a Venezuela que aguas internacionales del Golfo son espacio marítimo libre donde todas las naciones tienen derecho de operar y que cualquier acción hostil contra plataformas estadounidenses en espacio internacional sería considerada acto de guerra. Pero aquí viene la cosa. Esa advertencia nunca llegó completamente hasta niveles operacionales de Fuerzas Aéreas Venezolana, quedando atrapada en burocracia diplomática. El capitán Luis Herrera, piloto del F-16, con 22 años de servicio y reputación de ser extremadamente agresivo en interpretación de órdenes, había sido entrenado en bases aliadas durante 5 meses año anterior, donde instructores le habían metido en la cabeza idea de que cazas F-16 eran superiores técnicamente a cualquier cosa que Occidente tuviera, y que en confrontación hipotética podría destruir objetivos marítimos si ejecutaba procedimientos correctamente. Y mira, no voy a mentirte, el F-16 Fighting Falcon es un caza impresionante en papel, radar de búsqueda con alcance de 120 kilómetros, misiles con alcance de 80 kilómetros, capaces de alcanzar objetivos a velocidades supersónicas, capacidad de rastrear hasta 20 objetivos simultáneamente y guiar hasta 4 misiles hacia blancos diferentes. Suena increíble, ¿verdad? ¿Verdad? Pero aquí está el problema. Especificaciones técnicas en folletos de propaganda estadounidense son una cosa. Realidad de combate contra adversario con contramedidas electrónicas avanzadas y defensas con experiencia real es cosa completamente diferente. Herrera no parecía entender, o quizás no quería aceptar esa distinción crítica. Cuando ejercicio comenzó a las 8 horas, Herrera recibió órdenes de su comando superior: activar todos los sistemas de radar, rastrear todos los objetivos marítimos en alcance y simular procedimientos de interceptación. Pero estas son las palabras exactas y esto es crucial: no disparar bajo ninguna circunstancia sin autorización explícita de comando regional. Órdenes eran claras, no ambiguas, no dejaban espacio para interpretación creativa, pero Herrera tenía chip en el hombro sobre demostrar capacidades de su casa, especialmente porque asesores aliados estarían observando y evaluando desempeño.
Déjame pintarte la escena para que entiendas la presión psicológica. Herrera sabía que reporte de asesores aliados volvería a Moscú y potencialmente afectaría futuras ventas de armamento a Venezuela. Sabía que superiores en Caracas estaban observando resultados del ejercicio para justificar inversiones masivas en sistemas de defensa. Y francamente creo que parte de él quería demostrar algo. Demostrar que Venezuela no era país pequeño que podía ser intimidado. Demostrar que inversiones en tecnología aliada valían la pena. Demostrar que él personalmente era piloto competente capaz de operar caza complejo. Efectivamente, esa mezcla tóxica de presión profesional, orgullo nacional y arrogancia tecnológica creó situación donde juicio racional fue reemplazado por pensamiento ilusorio peligroso. A las 9:12, radar de búsqueda del F-16 de Herrera detectó contacto marítimo a 230 kilómetros al norte, inmóvil en altitud cero, consistente con plataforma fija. El sistema identificó automáticamente perfil como consistente con estructura marítima basada en tamaño y características de retorno de radar. El copiloto, teniente María López, quien estaba en su puesto desde las 6 de la mañana, reportó contacto a Herrera, especificando que objetivo estaba en aguas internacionales, aproximadamente 210 kilómetros de costa venezolana, claramente fuera de aguas territoriales. Herrera ordenó que el sistema cambiara a modo de seguimiento activo, iluminando objetivo con radar de control de fuego para obtener datos de puntería más precisos. Ahora déjame explicarte qué significa esto porque es importante. Cuando cambias de radar de búsqueda pasivo a radar de control de fuego activo, estás básicamente pintando objetivo con energía electromagnética de alta potencia que permite generar solución de disparo precisa, pero también alerta inmediatamente al objetivo de que está siendo apuntado con sistema de armas. Es equivalente de apuntar pistola cargada a cabeza de alguien. Técnicamente no has disparado todavía, pero has cruzado línea de amenaza implícita a amenaza explícita e inminente. Ahora imagina estar en la plataforma del supervisor John Smith, operador con 18 años de experiencia en extracción petrolera. Estás supervisando operaciones rutinarias pensando en el cambio de turno en 2 horas, cuando súbitamente tu sistema de alerta radar explota con tono agudo, que indica que está siendo iluminado por radar de control de fuego. Pantalla. Muestra clasificación automática del radar asociado con caza venezolano. Ubicación aproximada basada en dirección de señal. 50 kilómetros al sur dentro de Venezuela. Smith sintió adrenalina instantánea inundando su sistema mientras su cerebro procesaba situación en fracciones de segundo. Estaba en aguas internacionales. Verificó GPS. Mostraba posición a 210 kilómetros de costa venezolana. Definitivamente no había violado aguas territoriales. No había mostrado intención hostil simplemente operando extracción normal. Entonces, ¿por qué diablos venezolanos lo estaban iluminando con radar de control de fuego? Su entrenamiento activó respuestas automáticas. Transmitió en frecuencia de emergencia internacional aeronave venezolana. Aquí plataforma petrolera estadounidense en aguas internacionales sin intención hostil. Solicito cese en iluminación de radar inmediatamente. Simultáneamente, activó sistema de contramedidas electrónicas que comenzó a generar interferencia para degradar efectividad del radar venezolano y lanzó salva preventiva de señuelos radar cartuchos que eyectaron nubes de tiras metálicas para crear falsos ecos de radar. En cabina de Herrera. El retorno de radar del objetivo súbitamente se multiplicó en docena de ecos falsos. Mientras sistema de contramedidas estadounidense comenzó a interferir sus frecuencias, y aquí cometió segundo error crítico. Interpretó contramedidas defensivas de la plataforma como acción ofensiva. Su lógica retorcida fue algo así. Si objetivo está usando contramedidas, significa que tiene intenciones hostiles, por lo tanto, constituye amenaza que justifica respuesta. Es razonamiento absolutamente insano porque cualquier operador de plataforma del mundo activaría contramedidas cuando es iluminado por radar de control de fuego. Es procedimiento operacional estándar, no indicación de hostilidad. Pero Herrera ya había convencido a sí mismo de narrativa, donde estaba defendiendo aguas venezolanas contra agresor estadounidense. Los asesores aliados en base observando procedimientos probablemente contribuyeron a decisión porque Herrera quería impresionarlos, demostrando que podía mantener fijación en objetivo avanzado, incluso con contramedidas activas. Ordenó cambiar frecuencias de radar y aumentar potencia para penetrar interferencia. Sistema luchó durante 15 segundos antes de restablecer contacto sólido, ahora mostrando objetivo a 220 kilómetros inmóvil. Smith había activado alarmas en plataforma, evacuando personal mientras transmitía su situación a controlador de E-2 Hawkeye, que orbitaba 300 kilómetros al norte.
El controlador confirmó posición de la plataforma definitivamente en internacional y le advirtió: mantenemos rastreo de caza venezolano que te iluminó. Sugiero activar todas defensas y mantener alerta máxima. No tenemos indicación de lanzamiento de misil, pero situación es anómala. Smith reconoció y activó sistemas defensivos mientras esperaba mayor distancia si situación se deterioraba. Lo que no sabía es que en ese momento Herrera estaba tomando decisión que cambiaría todo. El capitán, mirando pantalla que mostraba objetivo estadounidense todavía dentro de alcance de sus misiles, tomó teléfono para llamar a Comando Regional, solicitar autorización para disparar. Pero aquí está la cosa. El sistema de comunicaciones estaba experimentando interferencia posiblemente causada por actividad de guerra electrónica del propio Hawkeye estadounidense o simplemente mal funcionamiento técnico de equipamiento venezolano antiguo. Después de 3 intentos fallidos de establecer conexión, Herrera tomó decisión fatal. Interpretó órdenes originales de simular procedimientos de interceptación como autorización implícita para completar secuencia hasta incluir lanzamiento real. Si objetivo mostraba comportamiento hostil y él había decidido que contramedidas electrónicas de Smith calificaban como hostilidad. A las 9:17, Herrera ordenó lanzar. López, quien había estado operando sistema bajo instrucciones de su capitán, vaciló por momento mirando pantalla que claramente mostraba objetivo en espacio internacional. Pero disciplina militar y años de entrenamiento para seguir órdenes sin cuestionar prevalecieron. Presionó secuencia de lanzamiento en su consola. Computadora del sistema ejecutó verificaciones finales en microsegundos, confirmando que tenía solución de disparo válida con probabilidad de impacto calculada en 89%, basándose en distancia, velocidad del objetivo y condiciones atmosféricas. Soporte de lanzamiento se activó con silbido de presión hidráulica, exponiendo misil AGM-65 de 3 metros de longitud. Esperando comando final, López presionó botón rojo de lanzamiento y todo el infierno se desató. Carga expulsora detonó lanzando misil horizontalmente fuera del soporte, alcanzando velocidad inicial antes de que motor principal de cohete sólido encendiera con rugido que literalmente hizo temblar el aire en radio de 2 kilómetros. Llama de escape iluminó área circundante mientras misil aceleró hacia objetivo a razón de Mach 0.9 en 5 segundos. Trayectoria inicialmente horizontal. Después, ajustándose ligeramente siguiendo comandos del sistema de guía que recibía actualizaciones cada medio segundo. En la plataforma de Smith, la alerta de misil explotó con tono diferente, más urgente, más aterrador. El que indica lanzamiento confirmado, no solo iluminación de radar. Pantalla táctica mostró trayectoria proyectada del misil aproximándose desde el sur. Velocidad de cierre Mach 0.9, aproximadamente 1100 km por hora. Computadora calculó tiempo hasta impacto: 2 minutos 50 segundos. Smith no perdió ni fracción de segundo en shock o incredulidad. Entrenamiento de años y experiencia en zonas conflictivas activaron respuestas automáticas que probablemente salvaron vidas. Activó alarmas de evacuación máxima, sintiendo plataforma vibrar mientras personal corría a botes salvavidas. Simultáneamente comenzó procedimientos evasivos limitados, pero plataforma fija no podía maniobrar como aeronave. Lanzó salva de señuelos radar y bengalas infrarrojas, aunque sabía que misil probablemente usaba guía óptica, no infrarroja, pero en situaciones de vida o muerte usas todo lo disponible. El misil ajustó trayectoria compensando por contramedidas, su sistema de guía procesando datos de sensor electro-óptico que había activado a 20 kilómetros del objetivo. Este sensor era sofisticado, capaz de distinguir objetivo real de cebos mediante análisis de imagen y correlación con último dato conocido de posición. Pero aquí está donde tácticas de Smith comenzaron a marcar diferencia. Activó humo generadores y interferencia, alternando entre defensas cada 5 segundos. Esto forzaba sistema de guía del misil a recalcular trayectoria constantemente, y cada recalculación introducía pequeños errores que se acumulaban. Además, plataforma estaba en zona donde sabía que Hawkeye transmitía interferencia electrónica activa, degradando señales que misil dependía para guía terminal. Transmitió en frecuencia táctica mensaje urgente. Plataforma Delta bajo ataque de misil. Lanzamiento desde Venezuela. Necesito apoyo ahora. Hawkeye ya había detectado lanzamiento mediante sensores infrarrojos de largo alcance del avión, que captaron firma térmica masiva del motor del misil. Respondió inmediatamente plataforma Delta copiado. Activando máxima interferencia en tu sector, evacúen inmediatamente. Tenemos 4 F-22 redirigiendo hacia posición. Tiempo estimado 4 minutos. Pero Smith no tenía 4 minutos. Tenía aproximadamente 70 segundos antes de que misil alcanzara posición.
Si no lograba evadirlo, el AGM-65, ahora a 15 kilómetros cerrando a velocidad de 1.100 kilómetros por hora, lo que significaba que cubría distancia de 1 kilómetro cada 3 segundos, haciendo ventana de reacción microscópicamente pequeña. Smith ejecutó lo que operadores llaman defensa de último recurso. Esperó hasta que sensores de alerta le indicaron que misil estaba a menos de 5 kilómetros distancia, donde velocidad de cierre era tan alta que misil tendría dificultad extrema ajustando trayectoria para cambios bruscos. Después activó todos los generadores de humo y lanzadores de cebos, creando nube densa que virtualmente ocultó plataforma. El misil intentó ajustar, pero leyes de física son implacables. Viajando a Mach 0.9, el radio de giro mínimo del misil era aproximadamente 3 kilómetros. Misil pasó a 500 metros por estribor de la plataforma, lo suficientemente cerca que Smith vio flash brillante de su motor a través de niebla. Espoleta de proximidad del misil detectó objetivo dentro de radio de detonación de 500 metros y comandó detonación de ojiva de fragmentación de 135 kilogramos. Pero debido a error de cálculo causado por defensa extrema de último segundo, detonación ocurrió cuando misil ya había pasado posición de la plataforma. Explosión envió 1000 fragmentos expandiéndose en cono de 40 grados, pero Smith estaba justo fuera del cono letal. Algunos fragmentos golpearon el costado de la plataforma, creando docena de agujeros pequeños y dañando tuberías, pero sin penetrar estructura crítica o sistemas de extracción. Smith sintió sacudida cuando fragmentos impactaron metal, pero controles respondían. Rápidamente verificó indicadores. Todos los sistemas mostraban verde, excepto advertencia menor de daño en estructura que no afectaba capacidad operativa. Transmitió con voz que no podía ocultar completamente temblor de adrenalina evadido. Evadido. Misil detonó en proximidad. Tengo daño menor en costado, todos sistemas funcionales manteniendo operaciones. Ruiz respondió con alivio audible en su voz copiado. Plataforma Delta. Excelente trabajo. Mantén evacuación F-22. Vuelo llegará a posición en 2 minutos para escolta. Pero mientras Smith comenzaba a respirar nuevamente después de experiencia más cercana a desastre que había tenido en sus 18 años de servicio, situación estaba escalando dramáticamente en múltiples niveles. El E-2 Hawkeye había transmitido automáticamente alerta de lanzamiento de misil al comando de la flota que supervisaba operaciones en región. Desde allí alerta fue elevada en 30 segundos al comando central que tenía autoridad sobre Caribe. En otros 45 segundos, llegó al jefe de Estado Mayor Conjunto en Pentágono, quien estaba en reunión matutina cuando asistente entró con tableta mostrando alerta en rojo. Plataforma estadounidense bajo ataque de misil venezolano en aguas internacionales. Operador, reporta evasión exitosa con daño menor. Situación en desarrollo. El general Ana López, jefa de Estado Mayor, con 39 años de servicio militar, leyó alerta 2 veces para asegurar que entendía correctamente. Después, dijo palabras exactas que fueron registradas en grabación de reunión. Necesito presidente en línea ahora. Y preparen opciones de respuesta porque Venezuela acaba de cruzar línea que no tiene vuelta atrás. A las 9 horas y 25 minutos, apenas 8 minutos después del lanzamiento del misil, presidente de Estados Unidos fue informado vía llamada segura mientras estaba en reunión en la Casa Blanca. Le tomó exactamente 80 segundos escuchar briefing completo antes de hacer pregunta crítica. La tripulación está segura. Respuesta fue afirmativa. Plataforma egresando área con apoyo. Daño menor en estructura personal ileso. Presidente entonces hizo segunda pregunta que definiría respuesta. ¿Esto fue ataque deliberado o error de un piloto local descontrolado? Asesor de Seguridad Nacional respondió con honestidad. Señor, no lo sabemos todavía, pero francamente no importa mucho. Venezuela lanzó misil contra plataforma estadounidense en espacio internacional. Eso es acto de guerra sin importar intención. Si no respondemos con fuerza a cada adversario en el mundo, interpretará como debilidad y estaremos invitando más ataques. Presidente, quien había sido congresista antes de ganar elección y generalmente prefería soluciones diplomáticas sobre militares, tomó decisión en menos de 5 segundos. Autorizó respuesta militar proporcional contra casa, que lanzó misil y cualquier sistema de defensa aérea venezolano que represente amenaza continua a nuestras operaciones. Quiero opciones en mi escritorio en 1 hora, pero ejecuten defensivas inmediatas para proteger nuestras plataformas en región. Y déjame decirte, esas medidas defensivas inmediatas fueron impresionantes en velocidad y escala. En menos de 25 minutos después del ataque, 4 F-22 Raptors, que habían estado en alerta en base adelantada en Panamá, despegaron con misión de establecer superioridad aérea total sobre Golfo de Venezuela.
6 FA-18 Super Hornet adicionales lanzaron desde portaaviones con misiles antirradiación AGM-88 HARM para atacar radares venezolanos si mostraban comportamiento hostil adicional. 2 EA-18G Growlers activaron guerra electrónica de espectro completo transmitiendo 120 kilovatios de potencia de interferencia en todas las frecuencias usadas por sistemas de defensa venezolanos, efectivamente cegando sus radares más allá de 40 kilómetros. Un submarino de ataque clase Virginia que había estado patrullando cerca recibió órdenes de acercarse a costas venezolanas, listo para lanzar misiles de crucero Tomahawk si situación escalaba, y quizás más significativo portaaviones USS George H.W. Bush, que había estado en tránsito hacia Atlántico. Recibió órdenes de girar y dirigirse a toda velocidad hacia Golfo, reforzando presencia naval estadounidense en región. Todo esto sucedió en 25 minutos, mostrando capacidad de respuesta rápida que pocos países en mundo pueden igualar. Mientras tanto, en Venezuela, pánico absoluto estaba instalándose cuando realidad de lo que Herrera había hecho comenzó a penetrar cadena de comando. El primer indicio de problema llegó cuando Comando Regional en Maracaibo intentó contactar el F-16 de Herrera para rutina de actualización, y operador mencionó casualmente que habían lanzado misil contra objetivo estadounidense. Hubo silencio de aproximadamente 4 segundos en línea, que probablemente pareció eternidad, antes de que Comandante Regional Coronel Eduardo Vargas prácticamente gritara: ¿Ustedes hicieron qué? Repita eso inmediatamente. Cuando confirmación llegó, Vargas, quien era oficial experimentado con 28 años de servicio, entendió inmediatamente magnitud del desastre. Transmitió mensaje urgente a Ministerio de Defensa en Caracas. Hemos tenido incidente grave F-16 en Golfo, lanzó misil contra plataforma estadounidense en espacio internacional sin autorización. Necesito orientación inmediata. En Ministerio de Defensa, mensaje causó confusión inicial porque parecía tan inverosímil que algunos oficiales pensaron que era error de comunicación o ejercicio mal etiquetado. Pero cuando confirmaciones adicionales llegaron de múltiples fuentes, incluyendo monitoreo de transmisiones estadounidenses que hablaban de ataque de misil, realidad se impuso. Ministro de Defensa General Ricardo Pérez convocó reunión de emergencia de Gabinete de Seguridad que comenzó a las 10:30, apenas 1 hora y 13 minutos después del lanzamiento del misil. Asistentes incluían jefe de Estado Mayor de Fuerza Aérea, comandante de Defensa Aérea integrada, ministro de Relaciones Exteriores y por videoconferencia embajador venezolano en Naciones Unidas. Pérez abrió reunión con palabras que según testigos presentes fueron: caballeros, enfrentamos posiblemente la crisis más seria en historia moderna de nuestra nación. Un piloto actuando sin autorización ha atacado plataforma estadounidense en aguas internacionales. Necesito saber 3 cosas. Primero, ¿qué exactamente pasó? Segundo, ¿por qué pasó? Y tercero, ¿qué diablos vamos a hacer al respecto antes de que estadounidenses conviertan este país en estacionamiento? El briefing que siguió pintó imagen devastadora de incompetencia en múltiples niveles. Herrera había malinterpretado órdenes o deliberadamente las había ignorado, dependiendo de interpretación. Cadena de comando había fallado en asegurar que órdenes fueran entendidas inequívocamente. Sistemas de comunicación habían fallado en momento crítico, impidiendo que Herrera contactara comando antes de lanzar. Y supervisión de asesores aliados había sido inadecuada o quizás irónicamente demasiado efectiva si habían alentado comportamiento agresivo. Pero más allá de asignar culpa, cuestión inmediata era qué hacer. Ahora que el misil había sido lanzado, la plataforma había sido atacada y Estados Unidos, sin duda, estaba preparando respuesta. Las opciones discutidas en esa reunión, según transcripciones parciales que fueron filtradas posteriormente, variaban de optimistas a francamente delirantes. Ministro de Relaciones Exteriores sugirió emitir disculpa inmediata, caracterizando incidente como error trágico de piloto descontrolado y ofrecer compensación más castigo del oficial responsable, esperando que esto satisficiera a Washington y previniera escalación militar. Comandante de Fuerza Aérea argumentó que disculparse sería admitir debilidad y sugirió, en cambio, postura de que Venezuela estaba defendiendo legítimamente su espacio marítimo contra provocaciones estadounidenses, aunque incluso mientras pronunciaba palabras parecía darse cuenta de lo absurdo del argumento, considerando que plataforma estaba documentadamente en espacio internacional. Jefe de Estado Mayor, sorprendentemente fue más realista, evaluando que Venezuela simplemente no tenía capacidad militar para resistir respuesta estadounidense seria, y que mejor estrategia era diplomacia agresiva buscando apoyo internacional, especialmente de Rusia y China, para presionar a Estados Unidos a limitar respuesta.
Pérez escuchó argumentos durante 39 minutos antes de tomar decisión. Venezuela emitiría disculpa caracterizando incidente como error no autorizado. Removería inmediatamente a Herrera de comando y lo arrestaría. Ofrecería compensación por daños a plataforma estadounidense y invitaría a la investigación internacional del incidente. Simultáneamente activarían todos los canales diplomáticos posibles para contener respuesta estadounidense. Pero aquí está la cosa. Mientras venezolanos discutían opciones diplomáticas, Estados Unidos ya había tomado decisión militar. A las 11:50, hora de Venezuela, aproximadamente 2 horas y 33 minutos después del ataque de misil, presidente había revisado 3 opciones de respuesta preparadas por Pentágono. Opción 1 limitada, atacar solo caza específico que lanzó misil enviando mensaje focalizado. Opción 2 moderada, atacar todos los escuadrones F-16 en región costera de Venezuela, degradando capacidad aérea en área donde incidente ocurrió. Opción 3 extensiva, atacar toda infraestructura de defensa aérea venezolana. Efectivamente, eliminando capacidad de Venezuela para amenazar plataformas estadounidenses permanentemente. Presidente, después de consultar con secretario de Defensa, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, seleccionó opción 2 con modificación. Atacarían escuadrones F-16, pero también incluirían radares de vigilancia aérea de largo alcance y centros de comando que coordinaban defensas aéreas. Justificación era que respuesta debía ser suficientemente severa para disuadir futuros ataques, pero no tan devastadora que dejara a Venezuela completamente indefenso, lo cual podría crear vacío de seguridad en región. Orden de ejecución fue transmitida al Comando Central a las 12:15 con directiva de iniciar operaciones dentro de 5 horas, permitiendo tiempo para posicionar activos y ejecutar planificación final. Mientras planificadores militares trabajaban en detalles de operación, que designaron Ola Justiciera, eventos continuaban desarrollándose tanto militar como diplomáticamente. Herrera había aterrizado su F-16 dañado en base segura sin incidentes, donde fue recibido por comandante de escuadrón, quien lo abrazó, algo inusual en fuerza aérea, pero comprensible. Dadas circunstancias, equipo de mantenimiento inspeccionó daños encontrando 16 impactos de fragmentos en fuselaje. El más profundo había penetrado 6 milímetros en estructura de aluminio, apenas faltando tanque de combustible interno por 4 centímetros. Literalmente diferencia entre reparación menor y posible explosión catastrófica. Herrera fue llevado a enfermería donde médico verificó que no tenía lesiones físicas más allá de moretones leves de arnés de seguridad que lo había sostenido durante maniobras extremas, pero también notó signos de shock psicológico postraumático, manos temblando ligeramente, pulso de 120, incluso 30 minutos después del aterrizaje, incapacidad de mantener contacto visual por más de 2 segundos. Médico prescribió 24 horas de descanso antes de volver a volar. Decisión que Herrera aceptó sin argumento inusual para piloto típicamente agresivo que normalmente quería regresar a cabina inmediatamente. En Venezuela, Herrera había sido arrestado por policía militar a las 12:30, cuando unidad de seguridad llegó a su base con órdenes escritas de Comando Supremo. Según testigos, Herrera inicialmente resistió arresto, argumentando que había actuado apropiadamente defendiendo aguas venezolanas. Cuando coronel de policía militar leyó cargos formales que incluían desobediencia de órdenes directas, poner en peligro seguridad nacional y potencialmente iniciar conflicto armado no autorizado, realidad aparentemente penetró y permitió ser esposado sin resistencia adicional. Fue llevado a prisión militar en Caracas, donde permanecería en confinamiento solitario durante investigación. Irónicamente, los asesores aliados que habían estado observando operación de su escuadrón desaparecieron misteriosamente antes de que investigadores llegaran para entrevistarlos, habiendo sido extraídos silenciosamente por personal de embajada aliada, que claramente no quería que estuvieran disponibles para preguntas sobre qué papel exactamente habían jugado en decisión de Herrera de lanzar. A nivel diplomático, cosas se movían rápidamente, pero no necesariamente en dirección que Venezuela esperaba. Gobierno venezolano emitió disculpa formal a las 13 horas transmitida mediante los canales diplomáticos a Washington. El texto reconocía que un piloto actuando sin autorización había lanzado un misil contra una plataforma estadounidense en el espacio marítimo internacional. Expresaba un profundo pesar por el incidente, anunciaba el arresto y el procesamiento del oficial responsable y ofrecía compensación por los daños más cooperación total en la investigación. Pero mira, aquí está el problema con el timing. Para cuando la disculpa llegó al escritorio del secretario de Estado estadounidense, la decisión militar ya había sido tomada e implementada, y los activos ya estaban moviéndose hacia las posiciones de ataque.
El secretario de Estado leyó la disculpa, transmitió el contenido al presidente, quien respondió con algo como aprecio el gesto, pero no cambia el hecho de que un acto de guerra fue cometido. La respuesta militar ya está en progreso. Continuaremos según lo planeado. El mensaje fue comunicado al embajador venezolano, quien según los reportes palideció visiblemente al entender que la diplomacia había llegado demasiado tarde para prevenir las consecuencias militares. Y déjame pintarte lo que estaba convergiendo hacia Venezuela porque la escala era impresionante. 8 F-22 Raptors de 2 escuadrones diferentes ahora patrullaban el espacio aéreo sobre el Golfo de Venezuela, listos para interceptar cualquier aeronave venezolana que intentara despegar. 12 FA-18 Super Hornet configurados para el ataque de supresión de defensa aérea con 3 misiles AGM-88 HARM, cada uno total de 36 misiles antirradiación listos para atacar cualquier emisor venezolano. 4 EA-18G Growlers generando 200 kilovatios combinados de interferencia electrónica, efectivamente cegando los radares venezolanos más allá de 50 kilómetros. 2 destructores clase Arleigh Burke habían llegado a las posiciones a 100 kilómetros de la costa venezolana, cada uno con 90 celdas de lanzamiento vertical cargadas con los misiles de crucero Tomahawk, listos para lanzar. Un submarino clase Virginia había cerrado a la distancia de lanzamiento, llevando 20 Tomahawk adicionales. Y sobre todo esto, 3 bombarderos B-1B Lancer habían despegado de Texas cargados cada uno con 24 misiles de crucero JSM, más la capacidad de bombardeo directo. Si fuera necesario, era una fuerza de ataque que representaba aproximadamente $12,000 millones en equipamiento militar avanzado convergiendo para atacar un país cuyo presupuesto de defensa anual completo era de $2,000 millones. La asimetría era tan masiva que el resultado nunca estuvo en duda. La única pregunta era cuánto daño Estados Unidos decidiría infligir. A las 15 horas comenzó lo que el comando estadounidense llamó la fase de preparación del espacio de batalla. Los Growlers aumentaron la potencia de interferencia a niveles que no solo degradaban, sino prácticamente apagaban los radares venezolanos. Los operadores en las estaciones de defensa aérea venezolanas vieron sus pantallas llenarse de retornos falsos, ruido y fantasmas, haciendo imposible distinguir las amenazas reales. Varios comandantes de escuadrón intentaron cambiar las frecuencias, pero descubrieron que los estadounidenses tenían la capacidad de seguirlos a través del espectro completo de frecuencias, saturando cada banda que intentaban usar. Era una guerra electrónica de espectro completo ejecutada con precisión y poder, que los sistemas venezolanos simplemente no podían contrarrestar. Al mismo tiempo, los drones MQ-9 Reaper, volando a 14,000 metros sobre las aguas internacionales, transmitían video en alta resolución de las bases venezolanas, permitiendo a los analistas estadounidenses confirmar las ubicaciones exactas de los objetivos y verificar que no había cambios de última hora en los despliegues. Cada base aérea, cada radar de vigilancia, cada centro de comando fue fotografiado y geolocalizado con una precisión de 3 metros. A las 16 horas, exactamente 6 horas y 43 minutos después del ataque inicial contra la plataforma, comenzó la operación Ola Justiciera con el lanzamiento coordinado desde múltiples plataformas. Los destructores iniciaron lanzando 8 Tomahawk, cada uno 16 misiles emergiendo de las celdas verticales con intervalos de 8 segundos. Cada lanzamiento marcado por una columna de fuego y humo visible a 30 kilómetros. El submarino lanzó 12 Tomahawk adicionales desde la profundidad de periscopio cada eyección, creando una perturbación en la superficie que los satélites de reconocimiento capturaron en tiempo real. 28 minutos después, cuando esos misiles estaban a mitad de camino, los 3 B-1B lanzaron sus 72 JSM desde una distancia de 400 kilómetros. Todos los misiles convergiendo hacia los objetivos en Venezuela desde direcciones múltiples norte, noroeste y oeste, complicando la defensa porque las amenazas llegaban simultáneamente desde vectores separados por más de 90 grados. Un total de 100 misiles de crucero ahora volaban autónomamente hacia Venezuela, cada uno navegando mediante la combinación de GPS, navegación inercial y correlación de terreno, cada uno programado para un objetivo específico. Cada uno con una ojiva de 230 kilogramos suficiente para destruir prácticamente cualquier estructura militar. Era un ataque de saturación masiva diseñado para abrumar completamente las defensas venezolanas y asegurar la destrucción de todos los objetivos primarios. En Venezuela, el primer indicio del ataque llegó a las 16 horas 18, cuando el radar costero más occidental detectó múltiples contactos aproximándose desde el norte. El operador intentó generar un conteo, pero la interferencia electrónica era tan intensa que solo podía confirmar múltiples amenazas, número indeterminado.
distancia aproximada 120 kilómetros. La alerta fue transmitida a todos los sistemas de defensa aérea con la orden de prepararse para un ataque inminente. Pero aquí está la cruel ironía. Por supuesto, los sistemas ya estaban en máxima alerta. Después del incidente con la plataforma, sus operadores habían estado en los puestos durante 8 horas, algunos exhaustos mentalmente de la tensión constante. Los comandantes de las bases aéreas intentaron activar los radares de control de fuego para generar las soluciones de disparo, pero descubrieron que en el momento que transmitían los misiles AGM-88 HARM de los FA-18, detectaban las emisiones y lanzaban automáticamente, el primer radar que cometió el error de encender fue la base en Maracaibo. Irónicamente, la misma donde Herrera había partido. 3 HARM convergieron hacia su radar desde ángulos diferentes, alcanzando el objetivo en un intervalo de 4 segundos. Las explosiones desintegraron la antena de radar valorada en 20 millones y destruyeron el vehículo de electrónica asociado. El segundo radar que intentó activarse cerca de Cabimas recibió un tratamiento similar 4 HARM impactando dentro de un radio de 30 metros, destruyendo no solo el radar, sino también 2 hangares cercanos. Los comandantes de otras bases entendieron el mensaje. No podían usar los radares sin convertirse en objetivos inmediatos, pero sin los radares no podían guiar los misiles interceptores hacia las amenazas entrantes. Estaban efectivamente ciegos enfrentando una docena de amenazas que se aproximaban rápidamente. Algunos comandantes tomaron la decisión desesperada de lanzar los misiles en modo autónomo sin guía de radar, esperando que los buscadores propios de los misiles pudieran adquirir los objetivos, pero la probabilidad de éxito en tales condiciones era minúscula. Menos de un 5%. 18 misiles interceptores fueron lanzados desde 4 bases diferentes, gastando 58 millones en hardware para lograr exactamente 0 interceptaciones. Todos los misiles agotaron el combustible sin adquirir objetivos, estrellándose en el mar o en tierra deshabitada. Fue un desperdicio masivo de recursos que demostró la desesperación de la situación, pero también la inadecuación fundamental de las defensas venezolanas contra un ataque coordinado con guerra electrónica de espectro completo. A las 16 horas 39 minutos, los primeros Tomahawk alcanzaron la costa venezolana habiendo volado 100 kilómetros en aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Cruzaron del océano a tierra a una altitud de 80 metros sus sistemas de correlación de terreno inmediatamente reconociendo la transición y ajustando la navegación. En la fase terminal sobre tierra ascendieron a 300 metros, activaron los buscadores de imagen y comenzaron a buscar los objetivos específicos. El objetivo número 1 era la base aérea en Maracaibo, específicamente la que había lanzado contra la plataforma. 3 Tomahawk habían sido asignados a esta base para asegurar la destrucción completa. El primer misil impactó el hangar de F-16, que milagrosamente todavía estaba intacto después de los ataques HARM anteriores. La penetración y detonación convirtieron el hangar de 30 millones en una nube de fragmentos metálicos. El segundo Tomahawk impactó el vehículo de comando destruyendo las computadoras de control de batalla y los sistemas de comunicación. El tercero impactó el área de almacenamiento de misiles donde 69 interceptores todavía estaban en los contenedores. La explosión detonó los propulsores de cohete de los interceptores, creando una explosión secundaria equivalente a 12 toneladas de TNT, que fue sentida como un temblor menor a 15 kilómetros. Las siguientes 3 horas fueron una pesadilla continua para las fuerzas venezolanas mientras 100 misiles impactaban los objetivos a través de la región norte del país. La segunda base aérea cerca de Cabimas recibió 4 impactos destruyendo todos sus hangares de F-16 y comando. La tercera base aérea cerca de Punto Fijo fue demolida por 5 misiles que atacaron desde direcciones diferentes, impactando dentro de una ventana de 22 segundos. La cuarta base aérea intentó reubicar sus casas después de detectar los ataques en otras ubicaciones, pero 3 ACSM encontraron sus aviones en la pista destruyéndolos mientras estaban en movimiento vulnerables sin sus sistemas de defensa desplegados. En menos de 1 hora, las 4 bases de F-16 que representaban la inversión venezolana de 960 millones, habían sido reducidas a chatarra humeante. Pero los ataques no se limitaron a los sistemas aéreos. 6 radares de vigilancia aérea de largo alcance, incluidos 3 Nevo-E que costaban 40 millones cada uno, fueron destruidos eliminando la capacidad de Venezuela para detectar aeronaves aproximándose a distancias mayores de 50 kilómetros. 3 centros de comando y control que coordinaban las defensas aéreas regionales fueron atacados con precisión quirúrgica, los misiles penetrando los techos y detonando dentro de las estructuras, colapsando los sistemas de comunicación y computación.
4 instalaciones de almacenamiento de misiles fueron demolidas, destruyendo los repuestos valorados en 180 millones que hubieran permitido el reabastecimiento de los sistemas dañados. Para las 19 horas y 15 minutos, el ataque había terminado de 100 misiles lanzados. 94 impactaron los objetivos exitosamente. Una tasa de éxito de 94% considerada excepcional. 6 misiles fallaron por diversas razones. 3 tuvieron mal funcionamiento de los sistemas de guía y se estrellaron en áreas deshabitadas. 2 fueron derribados por el fuego antiaéreo de cañones de 20 milímetros en golpes de suerte extraordinaria. 1 impactó un objetivo equivocado debido a errores en las coordenadas programadas. Aunque afortunadamente ese error fue a un área no poblada, el daño acumulado fue devastador. 4 bases de F-16 completas destruidas valoradas en 960 millones, 6 radares de largo alcance destruidos valorados en 140 millones, centros de comando destruidos valorados en 90 millones, depósitos de municiones destruidos con el contenido valorado en 180 millones. La infraestructura de soporte, incluidos los generadores de energía y los sistemas de comunicación destruidos, valorados en 60 millones. Un total de daño directo de aproximadamente 1.430 millones, sin considerar que el reemplazo tomaría años y costaría significativamente más debido a la inflación y las dificultades de adquisición bajo las sanciones. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.